El niño entre los rieles. El invierno de 1949 fue uno de los más fríos que el estado de Oregón recordaría en décadas. El viento descendía desde las montañas como una voz que nadie entendía, y las vías del tren parecían latir con el eco metálico de algo que no pertenecía del todo al mundo de los vivos. Aquella madrugada del 27 de diciembre, un maquinista que viajaba en la línea Portland-Eugene divisó algo extraño. Una figura pequeña, inmóvil, justo en medio de los rieles cubiertos de escarcha. El tren frenó con un chirrido que desgarró el silencio del bosque. Los hombres descendieron con linternas, temblando más por el miedo que por el frío. Lo que hallaron fue la imagen de una tragedia congelada en el tiempo. Un niño de unos 7 años, con un abrigo demasiado grande, las manos azules y una mirada que incluso muerta parecía seguir observando algo detrás de ellos. No había sangre. No había signos de lucha, solo aquel cuerpo diminuto, como si el tren no lo hubiera tocado nunca. El reporte policial describió el hallazgo con precisión quirúrgica, pero lo que jamás se explicó fue el detalle que los agentes omitieron del expediente. Bajo la cabeza del niño, perfectamente doblada, había una carta escrita a mano con tinta azul. Decía: «Nadie vino por mí, pero sigo esperando el tren de regreso». Las autoridades locales no encontraron familiares, registros ni huellas que indicaran de dónde había venido. El niño del tren se convirtió en un enigma, uno que pronto la prensa local transformó en leyenda. El Oregon Daily Journal publicó el titular: «El niño que esperaba un tren que nunca llegó». Desde ese día, el caso quedó archivado como una historia sin resolver. Una de esas que los periódicos olvidan, pero que el bosque recuerda. Años después, los trabajadores del ferrocarril comenzaron a hablar en voz baja de apariciones en el mismo tramo donde el cuerpo fue encontrado. Decían que, en las madrugadas más frías, un niño cruzaba las vías con una linterna pequeña, y que cuando uno intentaba acercarse, la luz se apagaba como si fuera absorbida por la noche. Un guardafrenos juró haberlo visto llorar junto a la señal del kilómetro 142, justo antes de que el sistema eléctrico de la locomotora fallara sin razón aparente. Pero lo más inquietante no era la visión del niño, sino el sonido. Algunos maquinistas aseguraban escuchar pasos sobre el techo del tren mientras cruzaban esa zona, pasos diminutos, como si alguien caminara de vagón en vagón buscando su asiento perdido. En los registros internos del ferrocarril, varios incidentes fueron catalogados como fallas inexplicables. Luces que se encendían solas, frenos que se activaban en medio de la nada, e incluso pasajeros que afirmaban haber visto un niño subirse sin boleto y desaparecer antes de llegar al siguiente pueblo. La historia comenzó a adquirir un aire de maldición. Las comunidades rurales cercanas lo apodaron el niño del tren y evitaban cruzar las vías después del anochecer. Algunos decían que si uno escuchaba su voz pidiendo ayuda, no debía responder, pues quien lo hacía terminaba soñando con él durante 7 noches seguidas. Al séptimo sueño, el tren del niño aparecía frente a la casa del soñador, y el sonido del silbato se confundía con un lamento. Los psicólogos locales intentaron explicarlo como una forma de trauma colectivo, una leyenda creada para procesar la tragedia de un niño olvidado. Pero nadie pudo explicar por qué cada 27 de diciembre el tren que pasa por Oregón sufre un retraso exacto de 3 minutos, ni uno más ni uno menos. Un periodista de Salem llamado Robert Hanley dedicó su vida a investigar el caso. Visitó los archivos del condado, entrevistó a los descendientes de los primeros testigos y revisó informes de las compañías ferroviarias. Pero lo que descubrió lo llevó a una obsesión que terminaría con su carrera. En una de sus notas, jamás publicada, escribió:
El niño del tren no murió en 1949, murió muchas veces antes, y aún lo hace cada noche que alguien lo recuerda. Los últimos años de Hanley fueron un descenso hacia el silencio. Decía que el niño lo seguía a todas partes, que escuchaba su voz entre los rieles cuando el viento cambiaba de dirección. En 1963 fue hallado en su oficina, rodeado de recortes y cintas magnetofónicas. En el reproductor aún sonaba una grabación incompleta. Se escuchaba un tren aproximarse, luego una respiración infantil y finalmente una voz que susurraba: «No llegué tarde esta vez». Desde entonces, cada investigador que se atreve a revisar los archivos del caso asegura que las cintas originales han desaparecido. Nadie sabe dónde quedaron. Algunos dicen que fueron destruidas. Otros que siguen reproduciéndose solas en algún almacén abandonado de la estación de Eugene. Y así, en el silencio helado del norte, entre los árboles que parecen vigilar los caminos de hierro, el mito del niño del tren de Oregón continúa viajando sin destino, como un eco que se niega a morir. Suscríbete si sientes que hay historias que el tiempo no ha logrado enterrar, porque a veces los fantasmas no viven en las casas, sino en los caminos que nunca dejaron de recorrerse. Los archivos que desaparecieron. La historia oficial del niño del tren de Oregón fue breve, demasiado breve para la magnitud del misterio. En los registros del Departamento de Policía de Marion County, el caso se catalogó como muerte accidental por exposición al frío. Ningún nombre, ninguna familia, solo una descripción. Menor masculino, entre 6 y 8 años, cabello rubio claro, ojos grises, vestimenta de invierno raída. El informe fue firmado el 29 de diciembre de 1949 y cerrado al día siguiente por falta de pistas. En total, el archivo contenía apenas 3 páginas. 3 páginas para una historia que parecía gritar desde el otro lado de los rieles. Sin embargo, la brevedad del expediente despertó sospechas desde el inicio. Los vecinos del área rural de Albany, el punto más cercano al hallazgo, afirmaron que en los días posteriores al descubrimiento del cuerpo, varios vehículos sin identificación llegaron a la zona. Testigos relataron que hombres vestidos con abrigos oscuros y sombreros fedora realizaron mediciones y fotografías, y que después las autoridades locales recibieron la orden de no hablar con la prensa. Uno de los policías que participó en el operativo, hoy solo recordado por las iniciales WH, declaró años después en una entrevista no publicada: «Nos pidieron que olvidáramos lo que vimos, pero nadie olvida algo así, nadie olvida esos ojos». En 1950, el archivo fue transferido a Salem para revisión forense complementaria, pero jamás regresó. Cuando en 1961 el periodista Robert Hanley intentó solicitar una copia del expediente, le respondieron que el documento había sido destruido en un incendio. Sin embargo, no existe registro de ningún incendio en las oficinas de Salem durante ese año. Fue entonces cuando Hanley comenzó a tirar de un hilo que lo conduciría a un laberinto de coincidencias. En las hemerotecas descubrió que entre 1948 y 1952 se registraron 4 casos similares en distintos condados del noroeste estadounidense. Niños sin identificación hallados cerca de vías férreas, todos con la misma carta escrita a mano: «Nadie vino por mí, pero sigo esperando el tren de regreso». La caligrafía era idéntica en todos los casos. Incluso la tinta utilizada coincidía con una fórmula que ya no se fabricaba desde la década anterior. Era como si una misma mano hubiera dejado su marca a lo largo de varios años, en diferentes lugares, repitiendo el mismo mensaje como un eco imposible.
Los rumores comenzaron a propagarse en los círculos de investigadores paranormales. Algunos decían que se trataba de un patrón ritual, un tipo de ofrenda o mensaje cifrado. Otros hablaban de experimentos con niños desaparecidos durante la posguerra, proyectos que el gobierno habría mantenido en secreto bajo la fachada de programas de reubicación. En 1956, un ex trabajador del ferrocarril llamado Clyde Mortimer escribió una carta al periódico local afirmando haber visto al niño en vida meses antes de su muerte. Según su testimonio, lo recordaba subiendo a los vagones abandonados cerca de la estación de Albany, jugando solo y hablando con una sombra alargada que se movía junto a los rieles. Nadie tomó en serio su declaración hasta que Mortimer desapareció 2 semanas después sin dejar rastro. Su vehículo fue encontrado estacionado frente a las vías, el motor aún encendido. Con el paso de los años, las versiones se multiplicaron. Algunos afirmaban que el niño era víctima de un experimento de control mental. Otros aseguraban que era el espíritu de un huérfano que había escapado de un orfanato clausurado por abusos. Y los más escépticos hablaban simplemente de coincidencias amplificadas por la superstición rural. Pero el hecho de que las autoridades federales revisaran los archivos del caso en 1965, 15 años después del cierre, alimentó la sospecha de que algo más profundo se escondía detrás. Lo que resulta perturbador es que, en los informes desclasificados décadas más tarde bajo la Ley de Libertad de Información, el nombre del caso aparece tachado, pero aún se puede leer una nota marginal escrita a máquina. Anomalía cronológica observada, repetición de patrón espacio-temporal, mantener bajo vigilancia. Nadie sabe quién escribió esa observación ni a qué se refería con anomalía cronológica. Pero lo cierto es que a partir de entonces, varios investigadores comenzaron a reportar fenómenos extraños relacionados con el caso. Equipos fotográficos que se velaban por completo al acercarse al tramo del kilómetro 142. Grabadoras que reproducían interferencias con la voz de un niño que decía frases incoherentes y relojes que se detenían exactamente a las 3:27 de la madrugada, la hora aproximada en que el tren descubrió el cuerpo. En 1982, un grupo de estudiantes universitarios de Eugene decidió filmar un documental sobre el mito. Pasaron 3 noches en el bosque, grabando entrevistas y recreaciones. Solo uno de ellos regresó. Los demás desaparecieron sin explicación. La única cinta recuperada mostraba una secuencia confusa, luces que se apagaban, el sonido del tren y una voz infantil diciendo «ya casi llega». La grabación fue confiscada por la policía y nunca se liberó al público. En los años 90, el lugar se convirtió en un punto de peregrinación para los curiosos del misterio. Algunos afirmaban que el niño aparecía únicamente ante quienes llevaban consigo una fotografía de alguien perdido. Otros aseguraban que si dejabas un juguete sobre los rieles al anochecer, al amanecer amanecía cubierto de escarcha, incluso en verano. Las compañías ferroviarias clausuraron el tramo alegando condiciones estructurales inestables, aunque los registros de mantenimiento no mostraban daño alguno. Hoy, la línea Portland-Eugene ha sido parcialmente desviada y la zona original permanece cerrada al público. Sin embargo, los pocos que han logrado acceder de forma clandestina hablan de un silencio imposible, un tipo de quietud que parece devorar el sonido. Los habitantes del lugar aseguran que cada vez que un tren pasa cerca, las luces del pueblo parpadean y el aire se vuelve más frío. Dicen que en esas noches, si uno escucha con atención, puede oír el chirrido de los frenos y el eco de una voz que repite una y otra vez: «Nadie vino por mí, pero sigo esperando el tren de regreso.
Nadie sabe si el niño fue real, si fue una víctima, un experimento o algo mucho más antiguo, pero cada intento por cerrar su historia ha terminado igual, con archivos quemados, grabaciones perdidas y testigos desaparecidos. Es como si el propio misterio se defendiera, protegiendo su verdad del paso del tiempo. Suscríbete si crees que hay historias que el mundo intenta borrar y que solo sobreviven porque alguien se atreve a recordarlas. El eco en la mente humana. Hay algo profundamente perturbador en la imagen de un niño que espera un tren que nunca llegará. No solo por la tragedia implícita, sino porque toca una fibra invisible dentro de la mente humana. La espera eterna. Todos, en algún punto de la vida, hemos aguardado algo que no volvió. Una voz, un perdón, una puerta que jamás se abrió. El niño del tren de Oregón parece ser la materialización de esa espera universal, un símbolo del abandono repetido a lo largo de la historia y la psique. Los investigadores en psicología profunda han observado cómo ciertas historias colectivas funcionan como espejos del inconsciente. El mito del niño solitario junto a los rieles, congelado en un momento que no termina, encarna la idea del arquetipo del olvido. Es el lugar interno donde la mente almacena lo que no puede procesar, pero tampoco desecha. Así como los trenes recorren rutas invisibles en la noche, nuestros pensamientos más oscuros viajan por túneles de la memoria sin destino claro. El niño no sería, entonces, un fantasma real, sino el reflejo de una herida colectiva que se repite como el sonido metálico de los rieles al ser golpeados por el viento. El periodista Hanley, antes de perder la razón, escribió una frase que parecía entenderlo. El niño no está muerto, está suspendido entre quienes lo recuerdan. Esa línea define la naturaleza de los mitos que nunca terminan. Cada vez que alguien pronuncia su historia, el niño vuelve a aparecer, no como entidad física, sino como manifestación emocional. Es el recuerdo que se niega a ser enterrado, el eco del pasado que exige ser escuchado. El fenómeno del niño del tren también puede interpretarse como una metáfora del trauma generacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, miles de familias fueron fracturadas, desplazadas, arrancadas de sus raíces. Niños que viajaban solos en trenes de reubicación, padres que jamás los encontraron. En los rincones del inconsciente colectivo estadounidense quedó grabada esa imagen. Un niño con maleta en mano, mirando por la ventana, sin saber si alguien lo esperaría en la siguiente estación. Tal vez el mito nació de esa herida, de esa necesidad de darle rostro al abandono. Sin embargo, hay un detalle inquietante que traspasa la frontera de lo simbólico. En todas las historias recogidas sobre el niño del tren, la figura aparece siempre mirando hacia el norte, como si buscara algo más allá del horizonte físico. Algunos estudiosos del ocultismo relacionan este gesto con el antiguo concepto de la puerta del retorno, un punto energético donde las almas perdidas vagan hasta encontrar el camino hacia la luz. El norte, en muchas culturas, representa el lugar de los muertos que aún esperan ser recordados. ¿Y si el niño no estuviera perdido, sino en tránsito? ¿Y si no esperara un tren físico, sino un pasaje hacia otro plano? Durante una investigación realizada en los años 70, un grupo de médiums intentó establecer contacto con la presencia que habitaba las vías. Lo que lograron registrar fue un patrón de interferencias repetidas. Golpes rítmicos, idénticos al sonido de una rueda metálica sobre el riel. Cada sesión terminaba con una voz lejana, infantil, pronunciando una frase incompleta: "El tren no se detuvo". Aquellos investigadores describieron la experiencia como si una conciencia fragmentada intentara comunicarse, atrapada entre el sonido y el tiempo. Pero lo más inquietante surgió años después, cuando algunos testigos comenzaron a experimentar sueños idénticos.
Todos describían una estación antigua, iluminada por lámparas de gas, donde un niño los observaba desde el andén. En los sueños, el reloj siempre marcaba las 3:27. Cuando el tren se acercaba, el niño extendía su mano, pero justo antes de tocar la suya, todo se congelaba. Al despertar, los testigos reportaban un mismo detalle físico: una marca circular en la muñeca derecha, como si hubieran sostenido un reloj invisible. El psiquiatra Philip Monroe, quien estudió estos casos, concluyó que los sueños compartidos eran una forma de resonancia psíquica, una sincronía emocional producida por la sugestión colectiva. Pero en su diario personal escribió otra cosa: no son sueños inducidos, son visitas, y el niño no busca venganza, busca acompañamiento. Esa última palabra, acompañamiento, ha sido clave para quienes creen que el niño del tren no representa la muerte, sino la soledad que existe después de ella. Un eco atrapado en la frecuencia de quienes sienten compasión. Hay quienes aseguran que el niño solo se manifiesta ante quienes cargan pérdidas no resueltas, como si su presencia fuera un espejo para el alma humana que no ha podido despedirse. Las pruebas más recientes sugieren que el fenómeno podría estar relacionado con la memoria del lugar. La teoría de la impronta energética sostiene que ciertos eventos traumáticos quedan grabados en el entorno, repitiéndose como una cinta sin fin. Los materiales metálicos del tren, la conductividad del frío y el aislamiento del bosque podrían haber creado una especie de resonancia psíquica. Una grabación invisible de aquel instante que se repite cada vez que alguien recuerda su historia. Lo inexplicable es que las grabaciones de audio tomadas en la zona muestran variaciones electromagnéticas que no se corresponden con ninguna fuente física. La frecuencia es baja, casi imperceptible al oído humano, pero al ser amplificada, revela un patrón que se asemeja a una respiración, y en los picos más altos, la voz del niño. Una psicóloga forense que participó en uno de los estudios declaró: no sé si era un espíritu o una proyección colectiva, pero puedo decir que lo que escuchamos no era humano, era una emoción viva. El niño del tren se ha convertido en una sombra emocional que viaja a través del tiempo, una entidad formada por la repetición del recuerdo. Y quizá eso sea lo más aterrador, que no se trata de un fantasma ajeno, sino de una parte de nosotros mismos que se niega a desaparecer. El miedo a ser olvidado, la necesidad de que alguien aún espere en la estación cuando el tren regrese. Porque al final, todos somos ese niño en algún momento de la vida, mirando la oscuridad de los rieles, escuchando el eco de algo que se aleja, esperando que alguien nos encuentre antes de que el frío nos consuma. Suscríbete si alguna vez has sentido que algo dentro de ti sigue esperando un tren que nunca llega. Porque quizá, sin saberlo, el niño del tren no solo vive en Oregón, sino en cada mente que teme quedarse sola en la estación del tiempo. El tren que atraviesa el tiempo. En el año 1989, una copia parcial del archivo del caso del niño del tren apareció misteriosamente en el mercado negro de coleccionistas paranormales. El documento, que llevaba la firma de una oficina gubernamental ya desaparecida, contenía una frase en clave: Proyecto Ecoline. Según el texto, se trataba de una iniciativa experimental para estudiar fenómenos de resonancia espacio-temporal generados por trayectorias ferroviarias de alta carga electromagnética. La teoría, por absurda que pareciera, sugería que los trenes podían actuar como conductores entre planos de existencia, capaces de abrir breves fisuras en el tejido del tiempo. Los investigadores que analizaron el archivo encontraron coordenadas precisas. Eran las mismas del tramo ferroviario donde el niño fue hallado en 1949.
Al cruzar los datos, descubrieron que ese sector había registrado una cantidad inusual de descargas eléctricas naturales, anomalías magnéticas y alteraciones del campo gravitacional. Era como si la Tierra misma respirara distinto en ese punto, modulando una frecuencia que el oído humano no puede percibir, pero que los sistemas eléctricos detectan al instante. Fue entonces cuando surgió una teoría tan inquietante como fascinante. El niño del tren podría no pertenecer a un único momento del tiempo. Podría ser una manifestación recurrente, una conciencia atrapada en un bucle que se repite cada vez que la línea ferroviaria activa una resonancia específica. No sería un fantasma, sino un eco biológico, un fragmento de vida que colisiona con la realidad en ciclos incomprensibles. La idea de los bucles temporales no es nueva. Desde principios del siglo XX, físicos y teóricos han especulado con la posibilidad de que ciertos lugares actúen como nodos de intersección entre distintas capas del tiempo. En algunos registros de la Universidad de Oregon State, un profesor de física llamado Dr. Julian Harrow mencionó en 1953 que los metales del ferrocarril, al calentarse y enfriarse bajo condiciones extremas, podrían generar microcampos que distorsionan la percepción de la realidad. Curiosamente, Harrow desapareció en un viaje de inspección al mismo tramo donde el niño fue encontrado. Los testigos más recientes describen fenómenos que parecen confirmar esta idea. Dicen que al caer la noche, la bruma sobre las vías adopta una densidad extraña, como si el aire se volviera más espeso. Algunos sienten un leve zumbido en los oídos. Otros aseguran que el reloj se les detiene o que su sombra se proyecta hacia direcciones imposibles. En ocasiones, el sonido de un tren se aproxima, aunque la línea lleva décadas cerrada. Y en ese instante, justo cuando el eco del silbato resuena, una figura infantil aparece en medio del vapor. Su rostro nunca es igual. Algunos lo ven dormido, otros llorando y otros sonriendo con una tristeza que no pertenece a este mundo. Entre las teorías más controvertidas está la del físico retirado Peter Langdon, quien en su ensayo Trenes fantasma y realidades paralelas propuso que el niño del tren podría ser la evidencia de una repetición cuántica. Según él, el universo registra los eventos de alto impacto emocional del mismo modo que una cinta magnética retiene el sonido. La energía de la tragedia se adhiere al espacio y vuelve a reproducirse cada cierto tiempo, pero con ligeras variaciones. Lo más espeluznante es que, en cada repetición, la figura del niño parece volverse más consciente, como si poco a poco comprendiera que está atrapado en el recuerdo de su propia muerte. Langdon afirmaba que si el ciclo continuaba, llegaría el momento en que el niño lograría completarlo, subir al tren que lleva esperando durante décadas. Y si eso sucedía, algo en la línea del tiempo cambiaría. No sería solo su liberación, sino la alteración de un punto fijo en la historia, una grieta en la continuidad. En 1997, un equipo de investigadores independientes decidió probar esta hipótesis. Instalaron cámaras infrarrojas y sensores de movimiento en la zona. Las grabaciones muestran algo imposible de explicar. Una figura humana que aparece y desaparece en distintos puntos del riel, pero con un desfase de segundos en el tiempo. Es decir, el mismo cuerpo se manifiesta simultáneamente en lugares diferentes, como si intentara elegir cuál versión de sí misma sobrevivirá. Al analizar la secuencia cuadro por cuadro, descubrieron que en la imagen número 142, la misma cifra del kilómetro donde fue encontrado el niño, una silueta diminuta parece levantar la mano hacia la cámara. En sus dedos, un objeto metálico brilla durante apenas 2 fotogramas. Al ampliar la imagen, el equipo notó que era una pequeña llave de tren. Esa llave
fue encontrada realmente en el sitio por los técnicos y entregada a las autoridades locales. Tenía grabadas las iniciales RH, las mismas del periodista Robert Hanley, muerto más de 30 años antes. La llave fue enviada a un laboratorio para su análisis, pero nunca llegó. El paquete se extravió en tránsito, igual que tantos otros objetos vinculados al caso. Con el paso del tiempo, el mito adquirió nuevas interpretaciones. Algunos investigadores en metafísica afirman que el niño del tren simboliza la intersección entre lo humano y lo eterno, una grieta por donde se filtra la memoria del universo. Otros, más radicales, sostienen que podría tratarse de una proyección generada por la misma Tierra, una especie de defensa del espacio frente al olvido. La presencia del niño sería la forma que adopta el tiempo cuando se niega a avanzar. Una grabación realizada en 2014 por un grupo de excursionistas muestra algo escalofriante. Mientras caminaban por los rieles oxidados, se escuchó el silbato de un tren. En el video, la cámara tiembla y durante menos de un segundo, el reflejo de un niño se ve en el vidrio roto de una señal. La voz que acompaña la filmación dice con un tono de sorpresa infantil: «Llegó por fin», y justo después el dispositivo se apaga. La grabación fue analizada por expertos en audio. No encontraron manipulación, pero lo más perturbador fue el registro temporal. El video se detuvo exactamente a las 3:27, la misma hora de todos los informes. El fenómeno del niño del tren de Oregón se convirtió en un punto de convergencia entre lo inexplicable y lo científico, entre lo espiritual y lo físico. Es la metáfora viva del tiempo que se niega a cerrar un ciclo, del alma que no encuentra su estación final. Quizá el tren que tanto espera no es una máquina, sino la conciencia de quienes aún lo recuerdan, viajando en círculo hasta que alguien logre romper la repetición. Suscríbete si crees que el tiempo también tiene fantasmas. Porque hay historias que no solo se cuentan, sino que se repiten hasta que alguien se atreve a escuchar lo que siempre estuvo entre los rieles del silencio. El último pasaje. Dicen que hay trenes que no viajan sobre los rieles del hierro, sino sobre los rieles de la memoria, que existen locomotoras invisibles que cruzan los paisajes del tiempo sin hacer ruido, arrastrando vagones llenos de recuerdos inconclusos. Y en uno de esos vagones, según la voz del misterio, sigue sentado el niño del tren de Oregón, mirando por una ventana que no refleja el mundo, esperando un regreso que nunca tuvo inicio. Hoy, más de 70 años después de aquel hallazgo en la nieve, su historia aún resuena. No porque alguien la haya comprendido, sino porque todos, de algún modo, la hemos sentido. Cada persona que ha leído su caso, que ha caminado por esas vías abandonadas o que ha escuchado el silbido de un tren en la madrugada, ha revivido ese instante suspendido en el frío. Y algo, dentro de cada uno, ha reconocido el silencio de ese niño. Un silencio que no pertenece solo a Oregón, sino a toda la humanidad. Tal vez por eso su historia se niega a morir, porque no habla solo de un cuerpo sin nombre, sino del eco universal del abandono, del miedo a no ser recordado, del deseo de que alguien espere por nosotros cuando el último tren pase frente a nuestra alma. El niño del tren representa a todos los olvidados, los que murieron en guerras sin rostro, los que se perdieron entre fronteras, los que fueron arrancados de su hogar sin poder volver. Es la imagen eterna del alma que aún busca su estación final. El investigador Langdon dijo una vez que si el niño lograba subir al tren que tanto esperaba, el tiempo cambiaría. Pero quizás el cambio no ocurriría en el mundo físico, sino en el interior de cada mente que lo recuerda. Porque toda historia que comprendemos nos libera un poco. Cada misterio que contemplamos sin miedo transforma el lugar donde el silencio había echado raíces.
Hay quienes afirman que, en ciertas noches, los rieles del tramo prohibido brillan como si respiraran, y que si uno camina sobre ellos con el corazón abierto, puede escuchar un sonido tenue, no de dolor, sino de partida, como si algo por fin hubiera encontrado su camino. Algunos visitantes aseguran haber visto, en la distancia, el reflejo de un tren hecho de luz, cruzando el bosque con un único pasajero en la ventana. Un niño que sonríe y levanta la mano, no para pedir ayuda, sino para despedirse. Tal vez eso sea lo que siempre quiso, ser recordado, no por su muerte, sino por su regreso, no por la tragedia, sino por la posibilidad de un final diferente. Porque quizás el verdadero misterio no es el tren, ni el niño, ni las grabaciones. Tal vez el misterio es nosotros, la forma en que seguimos repitiendo la historia del abandono sin comprender que cada recuerdo tiene el poder de liberar. El silencio de Oregón nos recuerda que la frontera entre lo vivo y lo muerto no siempre está en el cuerpo, sino en la memoria. Que hay lugares donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, buscando que alguien lo escuche. Que tal vez el niño del tren no espera un transporte, sino una mirada humana capaz de decirle: ya puedes irte. Algunos visitantes han dejado flores en las vías, otros juguetes o cartas. En una de ellas, encontrada hace pocos años por un grupo de exploradores, se leía: si sigues esperando, es porque aún no sabes que ya llegaste. Nadie sabe quién la escribió, pero desde entonces los relatos de apariciones disminuyeron. Y por primera vez, el tramo ferroviario permaneció en calma. ¿Habrá logrado el niño partir finalmente? ¿O será que simplemente dejó de necesitarnos para existir? Sea cual sea la respuesta, su historia nos ha transformado. Nos ha recordado que hay heridas que no se cierran con explicaciones, sino con comprensión. Que incluso los fantasmas más antiguos pueden desaparecer cuando se les concede un nombre y un descanso. Esta es la naturaleza del misterio: no resolver, sino despertar; no dar certezas, sino provocar preguntas. Porque cada vez que el ser humano se asoma al abismo de lo desconocido, descubre una parte de sí que había olvidado. El niño del tren, en el fondo, no es una presencia ajena. Es la voz de nuestra infancia perdida, la promesa que no cumplimos, el eco que viaja con nosotros cada vez que la vida nos obliga a partir sin mirar atrás. Y mientras el viento del norte sigue cruzando los rieles oxidados de Oregón, el bosque parece respirar en un idioma antiguo. Si uno se atreve a escucharlo con atención, puede oír el murmullo del acero, el ritmo pausado de una locomotora que no pertenece a este siglo, y una voz que susurra muy cerca del alma: gracias por venir por mí. Quizás ese sea el verdadero final de la historia, no el miedo, sino la liberación, no el tren que pasa, sino el que finalmente llega, porque a veces los fantasmas no piden ser temidos, solo recordados. Suscríbete si alguna vez has sentido que algo te observa desde el pasado, porque hay historias que nunca terminan, solo cambian de pasajero. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.